Hola, somos Vanessa y Miriam y somos gemelas por el mundo. Hoy os vamos a enseñar una de las mezquitas más impresionantes del mundo. Una que se encuentra en Estambul y que actualmente es la más grande de Turquía. La mezquita a la que nos referimos es a la mezquita Çamlıca. Es prácticamente nueva, puesto que fue inaugurada en el año 2016, aunque realmente terminada en 2019. Que fuera inaugurada 3 años antes de tiempo, coincidiendo con la festividad del Ramadán, causó cierta polémica, ya que quedaba bastante tiempo para estar terminada. Para quien no lo sepa, Estambul es la única ciudad en el mundo que está dividida en 2 continentes, Europa y Asia, encontrándose la mayoría de Turquía en el continente asiático. Esta mezquita está ubicada en la parte asiática de esta ciudad turca, concretamente en el barrio de Üsküdar, por lo que al fondo lo que estáis viendo es la parte europea de la ciudad que se encuentra al otro lado del Bósforo, el que divide las 2 partes de Estambul. Se trata de la mezquita más grande de todo el país hasta el día de hoy, y es por esto por lo que esta puede ser vista desde muchas zonas de la ciudad, tanto por su gran dimensión como por la zona elevada en la que se halla, en la colina Çamlıca. Esta construcción de arquitectura otomana clásica fue diseñada por 2 arquitectas, Bahar Mızrak y Hayriye Gültotu, y fue un gran proyecto llevado a cabo por el gobierno turco para demostrar el poder económico de Turquía. Su coste fue de nada más y nada menos que unas 150 millones de liras turcas. Es por este importante gasto y por más motivos por lo que se vio envuelto también en más polémica. Esto es lo que escuchábamos en esos precisos momentos. La puerta principal es la apertura más grande de cualquier lugar de culto del mundo. Como veis, es impresionante. Las fotos no hacen justicia a la dimensión que se puede apreciar aún más en persona. Algo que hay que tener en cuenta al visitar una mezquita, seas musulmán o no, es el código de vestimenta. Las mujeres tienen que taparse el pelo, los hombros y las piernas. Los hombres, normalmente, no pueden entrar con pantalones por encima de las rodillas. E independientemente del género, no se puede entrar calzado. Esta mezquita cuenta con una zona habilitada en la que poder dejar tu calzado. También es común que en algunas mezquitas suelen dar en la entrada de la mezquita una bolsa para poder llevar contigo tus zapatos. Este gran monumento de culto islámico cuenta con 6 minaretes, siendo de las pocas mezquitas que cumplen esta condición. Estos miden una altura de 107,1 metros. Dicha altura es un homenaje a la batalla de Manzikert, ocurrida en el año 1071 y en la que los turcos selyúcidas derrotaron al ejército bizantino. Además, la cúpula principal de la mezquita
mide 72 metros de altura, lo que simboliza las 72 nacionalidades que residen en Estambul. La mezquita puede albergar hasta 37.500 personas. En su interior, además del propio sitio dedicado exclusivamente al culto, cuenta también con varios museos, una galería de arte, una biblioteca, una sala de convenciones y un aparcamiento de 3.500 plazas. Es un poco aparatoso desplazarse hasta la colina en la que se encuentra. Hasta día de hoy no hay muy buena comunicación hasta allí en transporte público. Podríamos decir que una de las mejores alternativas actualmente es tomar un ferry o un Marmaray hasta Üsküdar y desde allí la línea de metro M5 desde la parada de Üsküdar hasta la de Kızılkaya y desde allí un autobús o un taxi. También está la posibilidad de tomar varios autobuses desde Üsküdar sin llegar a subir a un metro. En Google Maps podréis echar un vistazo. No obstante, está en construcción un metro que llevará hasta la mezquita, o eso es lo que vimos la última vez que la visitamos a finales de 2022. Estas imágenes corresponden a las maravillosas vistas del atardecer que teníamos desde una cafetería que se encuentra en la colina. Es una buena oportunidad para relajarse tomando algo mientras se disfruta de la puesta de sol. Nosotras aprovechamos para sentarnos en su terraza y tomarnos un café y una buena tarta. Desde aquí se puede notar más lo inmensa que es la ciudad. Además, se puede apreciar cómo esta cafetería se encuentra muy cerca de la mezquita Çamlıca. Este es un gran lugar en el que poder realizar unas buenas tomas de la mezquita con el atardecer, ya que los colores del mismo bañan esta increíble obra de arquitectura. Aquí nos podemos encontrar con la colina Çamlıca, la cual se encuentra a 268 metros de altura sobre el nivel del mar. Ofrece una de las mejores vistas de Estambul, por lo que lo más ideal sería visitarlo en un día soleado, sin nubes o sin niebla. Por supuesto, tanta altura hace que podamos contemplar mejor cómo es el terreno de Estambul. Este es montañoso, lo que se traduce en cuestas y muchas calles empinadas. Cuando quedan muy pocos rayos del sol, la mezquita y la zona de su alrededor queda iluminada y queda una estampa muy bonita. Y desde allí es increíble ver cómo termina de atardecer y a su vez se encienden las luces del puente del Bósforo. Así es como se ve la mezquita desde fuera, una vez bajadas las escaleras, ya que para entrar a la mezquita era necesario subir. Podemos apreciar un poco cómo es de grande la mezquita, aunque repetimos, no se llega a notar su dimensión real, todo lo que abarca. La mezquita puede verse desde muchísimos lugares de la ciudad. A continuación, os dejamos un vídeo de despedida en el que podéis escuchar la llamada a la oración con unas vistas imponentes. Si os ha gustado, os animamos a suscribiros.